Bienvenidos a este su canal Consultores Contables de México. El día de hoy traemos este video tutorial totalmente práctico para ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, así como también te invitamos a que visites nuestras redes sociales, visites nuestra página web. En el apartado de Excel y YouTube podrás encontrar contenido totalmente gratuito. Un ejemplo, aquí estamos en el curso de declaración anual de personas morales cargo del maestro José Antonio González Castro. Le das clic en acceder al material y podrás visualizar el curso de manera gratuita, así como descargar el material de la capacitación impartida. En este caso fue declaración anual personas morales. Podrás descargar diapositivas, papeles de trabajo en Excel y material adicional que traemos para ti. Ejemplo, este otro curso de declaración anual personas físicas a cargo del maestro Mario Beltrán. De igual manera, podrás descargar el material y podrás visualizar el curso totalmente gratuito. Ahora bien, si tú cuentas ya con una membresía activa de Gol Fiscal, podrás tener acceso a todo el contenido exclusivo de nuestra página web, así como podrás tomar todos los cursos del año que vamos a estar impartiendo. Ejemplo, te vas al apartado de miembros, te vas a cursos fiscales, cursos grabados 2025 y podrás visualizar cualquier curso que se haya impartido a lo largo de este año o años anteriores con nuestra membresía Wall Fiscal. Para mayores informes de la membresía, a los números que están apareciendo en este momento en pantalla. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir subiendo contenido de alto valor que Consultores Contables de México trae para ti. Me presento, mi nombre es el contador público Alan Becerra, fundador y director de Consultores Contables de México. Damos inicio. Vamos a dar inicio a este pequeño curso en materia de determinación de aguinaldo 2025. Vamos a estar viendo aspectos relevantes sobre su cálculo timbrado y su correcto cálculo timbrado y la presentación de su ISR. Perfecto. Me presento, mi nombre es el contador público Alan Becerra. Cualquier duda que lleguen a tener en materia de aguinaldo, por favor, a través del chat del Zoom me podrán hacer sus comentarios. También voy a estar abordando un tema que es bastante importante sobre el tema de la retención de ISR sobre salarios mínimos, que es algo muy importante que ha causado muchas dudas y que bueno, voy a dar mi punto de vista, voy a hacer la aclaración y sobre todo voy a dar el fundamento legal sobre la retención, si se debe efectuar o no a los salarios mínimos. Y también estaremos viendo casos prácticos totalmente reales en materia de la determinación del aguinaldo. Les voy a compartir este papel de trabajo en Excel y también se va a hacer la aclaración porque en redes sociales se ha venido manejando que ahora por el aguinaldo se va a pagar ISR. Cuando, bueno, la disposición siempre la hemos encontrado en el artículo 93, fracción décima cuarta de la ley del ISR, en el cual nos indica que el aguinaldo estará exenta hasta por un monto de 30 veces el valor de la UMA. ¿Qué es lo que pasa? Derivado al incremento al salario mínimo, conforme, bueno, ya lo hemos visto cada año, el salario mínimo ha tenido un incremento considerable, por lo cual, aunque yo tenga salario mínimo, el salario mínimo me va a efectuar un aguinaldo de 15 días. Y ese aguinaldo ya va a estar grabado. Pues que lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar. Vamos a dar inicio, cualquier duda, bueno, a través del chat del Zoom. Perfecto. ¿Qué es el aguinaldo? Es una cantidad que por disposición de ley debe pagar el patrón a su trabajador cada fin de año, antes del 20 de diciembre. Ya estamos en vísperas en que pues ya se puede ir pagando lo que es la remuneración de lo que es por concepto de aguinaldo. Y esta estará obligada a pagar el patrón a sus trabajadores, a sus colaboradores, antes del 20 de diciembre, como lo marca el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos indica que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. La ley nos indica antes del 20 de diciembre, quiere decir al día 19 de diciembre. Aquí la ley es clara, dice antes del día 20. Antes es a más tardar el 19 de diciembre, ya deberá estar pagado el aguinaldo. Perfecto. Que este equivale a 15 días de salario por lo menos. Podremos encontrar algunas empresas que me puedan dar más de 15 días de aguinaldo, pero inferior a esta cantidad
no me podrán pagar mi aguinaldo. O sea, quiere decir que por lo menos mi patrón me deberá efectuar un pago de aguinaldo de 15 días. 15 días siendo lo menor, me puede dar 20, 30, 40, 50, 60 días, etcétera. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuere este. Y esto lo vamos a ver muy, muy en la práctica. Tal vez vamos a encontrar trabajadores, voy a poner aquí el ejemplo, este trabajador número 2 entró a laborar el 26 de agosto del 2025. Atención, el cálculo de aguinaldo se tendrá que efectuar al término del ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo como fecha límite para pagarlo el 19 de diciembre, pero el cálculo se tendrá que efectuar al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal que esté en curso. Muy bien, aquí estoy haciendo el cálculo del aguinaldo del trabajador 2 con fecha de ingreso 26 de agosto del 2025 y con fecha de término de cálculo al 31 de diciembre del 2025. Quiere decir que elaboró 128 días. Este es un aguinaldo proporcional. ¿Perfecto? Ahora, hablando de ejercicios irregulares, esto se da mucho y es muy común en la práctica y esto puede derivar de las famosas cartas de invitación por parte de la autoridad. Perfecto. Vamos a poner el primer escenario y lo vamos a ir comentando. En el primer escenario tenemos a trabajador uno que obviamente vamos a ponerle aquí a Alan Becerra. Perfecto. Yo, Alan Becerra, trabajé para Grupo Bimbo con fecha del 1 de enero del 2025 al, ¿qué les gusta? 20 de mayo del 2025. Perfecto, yo renuncio a Grupo Bimbo por causas personales. Quiere decir que al 20 de mayo, Grupo Bimbo a mí me tiene que dar mi finiquito y dentro del finiquito, pues obviamente me tiene que pagar mi parte proporcional de aguinaldo. Y ahorita les voy a indicar cómo es que se saca la parte proporcional. La verdad es que es muy sencilla. A lo que voy, a lo que quiero llegar, es mostrarles el siguiente ejemplo que derivan las famosas cartas de invitación. Alan Becerra trabaja en Grupo Bimbo del 1 de enero del 2025 al 20 de mayo del 2025. Y yo me incorporo a trabajar posteriormente a Grupo Lala, vamos a pensar, el 10 de junio del 2025 al 31 de diciembre 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tuve dos patrones a lo largo del ejercicio fiscal. ¿Tuviste dos patrones? Sí. Al tener dos patrones, la ley me indica que deba presentar declaración anual. Perfecto. Ahora, vamos a entrar en materia de que si los patrones fueron simultáneos o no fueron simultáneos, porque se da el supuesto, se da la causal de que cuando yo tenga dos patrones, como lo estoy mostrando en este ejemplo, me va a llegar una carta de invitación del SAT, valga la redundancia, en donde me va a estar invitando a que yo presente mi declaración anual. Perfecto. Cuando estaría obligado a presentarla, me tengo que dirigir al artículo 98 de la Ley de Renta. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. La fracción tercera es presentar declaración anual en los siguientes casos. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores de forma simultánea. El artículo 98, fracción tercera, inciso C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta fracción, este inciso, perdón, está interesante porque me marca dos causales del cual yo tengo que presentar declaración anual del ejercicio. Una es cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año en que se trate, que yo entraría en este supuesto. ¿Por qué? Porque yo trabajé para Grupo Bimbo del 1 de enero del 2025 al 20 de mayo, por lo cual me tienen que dar mi parte proporcional de aguinaldo
mi parte proporcional de vacaciones y mi parte proporcional de mi prima vacacional. Excelente. Aquí yo estaría obligado a presentar declaración anual porque dejé de elaborar antes del 31 de diciembre. El segundo supuesto, cuando se hubiese prestado servicios a dos o más empleadores de forma simultánea. Simultáneo es al mismo tiempo, que haya un cruce entre los días. ¿A qué me refiero? Que yo haya entrado a trabajar a Grupo Lala el 10 de mayo. Ah, bueno, del 10 al 20 de mayo yo tuve dos patrones de manera simultánea, Grupo Bimbo y Grupo Lala. Perfecto. O sea, otro ejemplo, trabajar con un patrón en la mañana y posteriormente en la tarde ir con un segundo patrón a la hora. Tener dos trabajos de manera simultánea al mismo tiempo. Aquí no se da el supuesto simultáneo, pero sí se da la causal de que dejé de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Aquí también la ley me indica cuando obtengamos ingresos por salarios que excedan de 400,000 pesos. Entonces, de Grupo Bimbo, yo ganaba 10,000, yo ganaba, no sé, 15,000 pesos al mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Fueron 5 meses, yo gané 75,000 pesos por percepciones de salario. Y posteriormente en Grupo Lala me pagan 20,000 pesos al mes. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto. Entonces, yo gané 140,000 pesos por percepciones de salario. Si yo sumo el salario de Grupo Bimbo más el salario de Grupo Lala, me da un ingreso anual por concepto de sueldos y salarios por una cantidad de 215,000 pesos. Muy bien. Si ustedes, colegas, se encuentran o tienen contribuyentes en este supuesto, les va a llegar la famosa carta de invitación del SAT, en donde los va a estar invitando a presentar la declaración anual. Hay que tener mucho cuidado porque si yo me encuentro en este supuesto, sí me puede llegar o sí me va a llegar esa carta de invitación, pero por reglamento hay que visualizar lo que nos indica el artículo 182 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a abrir el reglamento de la ley del ISR. Me dirijo al artículo 182 del reglamento. Los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del año de que se trate, está interesante porque yo me encuentro en ese supuesto. Yo dejé de prestar servicios antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal presente. Podrán no presentar la declaración a que se refiere el artículo 98, fracción tercera, inciso C, que es el que le acabamos de dar lectura. Ahí está. Cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado y estos no excedan de la cantidad de los 400,000 pesos. Perfecto. Y no deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en el artículo 94, fracción tercera y cuarta, o sea, ingresos de otro capítulo. Entonces, si yo aplico el artículo, el fundamento legal, artículo 182 del reglamento de la ley del ISR, atención, me dice, podrán optar por no presentar declaración anual, podrán no presentar. El podrán es optativo. Si tú quieres, la presentas. Si tú te encuentras en este causal, podrás optar por no presentarla. Muy bien. Ahora, ¿y cuál sería una recomendación? Hacer una redacción de un escrito libre. El escrito libre deberá contener requisitos mínimos que marca el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación y en esa redacción de ese escrito libre indicar lo siguiente. A ver, SAT, yo tuve ingresos de Grupo Bimbo del 1 de enero del 2025 al 20 de mayo del 2025 y tuve ingresos de salarios por 75,000 pesos. Están mis recibos de no. Y luego de junio a diciembre trabajé con Grupo Lala y tuve 140,000 pesos. Si bien tuve ingresos por dos o más patrones, cabe resaltar y aclaro que estos no fueron de manera simultánea. Así lo marca mi contrato individual colectivo de trabajo y mis recibos de no. Uno. Dos. Aclaro que mis ingresos de patrón uno y patrón 2
no exceden de 400,000 pesos, por lo cual aplico la facultad del artículo 182 del reglamento para optar por no presentar declaración anual del ejercicio. Hago mención a que no se presentará declaración anual y cabe resaltar que estoy aclarando la carta de invitación que tú me estás mandando. Se hace la redacción del escrito libre tal cual lo estoy comentando, de manera sencilla, bien fundamentada, con el soporte documental necesario, adjuntando los recibos de nómina y se envía a través de mi portal. Cabe resaltar que esas invitaciones, pues los manda el robot del SAT, que es inteligencia artificial. Lo más seguro es que te vayan a seguir mandando ese tipo de correos, porque a mí me ha pasado con algunos clientes en el cual hemos hecho la redacción de este escrito libre. Es una disculpa. En un momento más les muestro el escrito, cómo se daría la redacción, pero bueno, esto lo pongo como ejemplo dentro de la diapositiva, porque el mismo artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo me dice los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no. Aquí ya pasamos de lo laboral a lo fiscal para el tema de saber si estamos obligados o no a presentar declaración anual. En este buen supuesto, podré optar por no presentar declaración anual y lo podré aclarar ante el Servicio de Administración Tributaria SAT. Más adelante les muestro el ejemplo de cómo quedaría la redacción de ese escrito libre. ¿Cuál es el propósito del pago del aguinaldo? Solventar los gastos extraordinarios que con motivo de las fiestas decembrinas se realizan año con año. Tenemos el Maratón Guadalupe Reyes que empieza a partir del 12 de diciembre y termina el 6 de enero, si no me equivoco, que es Día de Reyes. Tenemos las fiestas decembrinas, las posadas, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Muy bien, entonces ese es el propósito, solventar gastos extraordinarios que se lleguen a generar a fin de año. Muy bien, ahí me pueden confirmar si ya se escucha. Hace un momento desactivé el micrófono porque, bueno, estaba solicitando el escrito libre para podérselos mostrar más adelante. Perfecto, así que lo desactivé al propósito. Muy bien, continuamos en materia del aguinaldo. Los aspectos laborales del aguinaldo, antes del 20 de diciembre se deberá pagar el aguinaldo, no al 20 de diciembre, sino antes del 20 de diciembre. Plazo que tiene el trabajador para exigir su pago. Atención, ¿qué pasa? Vamos a entrar a otro supuesto. Si el trabajador uno, que se llama Alan Becerra, él empezó laborando con la empresa el 1 de enero de 2025, pero Alan Becerra presenta su renuncia el, no sé, ¿qué les gusta? El 9 de agosto del 2025. O sea, él del 1 de enero del 2025 al 9 de agosto del 2025, él laboró 221 días. Perfecto. Él tiene un salario diario de 1,000 pesos. Aquí está su salario diario, él gana diariamente 1,000 pesos. Laboró, a ver, un segundo, laboró 221 días. Muy bien. Vamos a sacar una proporción. Quiere decir que del aguinaldo a él le va a corresponder la siguiente parte proporcional. Aquí sacamos la proporción. Aquí está. Que es prácticamente la proporción que a él le corresponde del aguinaldo. O sea, ¿cómo se sacaría esta proporción? Para poderles indicar aquí de manera manual. El papel de trabajo ya está formulado, se los voy a compartir. Aquí estoy sacando yo la proporción de manera manual. ¿Cómo se saca la proporción? Igual a 15, que son los días que yo le estoy pagando de aguinaldo. Si yo le pagara 20, 25 o 30 días, aquí yo le voy a poner el monto en días que yo le voy a pagar de aguinaldo a mi colaborador. En este primer supuesto le voy a pagar lo mínimo establecido en ley, que son 15 días. 15 entre 365 días, saco un factor de 4, de 0,04, que es el que yo tengo acá. Perfecto. En el papel de trabajo, lo estoy explicando. Posteriormente voy a dividir los días que él laboró, que fueron 221 días. ¿Quieres tener acceso a nuestra membresía Gold Fiscal, en donde estaremos impartiendo 15 cursos de manera mensual, así como sesiones totalmente exclusivas en materia de dudas fiscales todos los días martes y tener acceso a todo nuestro contenido en
materia de cursos, de todos los temas, en materia fiscal, nómina, seguridad social, impuestos, personas físicas y personas morales, así como la integración a nuestro grupo de WhatsApp de apoyo, en donde de manera diaria estamos subiendo contenido totalmente actualizado, artículos, jurisprudencias, materiales. Para mayores informes a los números que están apareciendo en este momento en pantalla, pregunta por nuestra membresía Wolf Fiscal 2025. Continuamos por el factor de 0.04. Miren, lo voy a hacer aquí otra vez. Días que elaboró por el factor. Y me dan 9.082. Este factor, posteriormente lo voy a multiplicar por su salario diario. Y así es como yo voy a saber cuál es la parte proporcional de aguinaldo que a él le corresponde. En este caso, 9.082. Ahí lo estoy haciendo de manera manual, perfecto. Y bueno, en Excel ya viene formulado para determinar, aquí ya también viene la fórmula en cuestión de fechas. Ustedes ponen aquí la fecha, inicio, luego ponen al día en el que él trabajó y ya nos va a sacar con la fórmula cuántos días laboró en el año. O sea, ya nos va a indicar, él laboró 221 días, el trabajador 2 entró el 26 de agosto y el cálculo del aguinaldo lo hacemos al 31 de diciembre, él laboró 128 días. Perfecto. Al término de la sesión, el papel de trabajo en Excel lo van a poder descargar de manera gratuita. Van a entrar a nuestra página Consultores Contables de México. Y como esta es una sesión gratis que traemos para todos ustedes, el material lo vamos a compartir, tanto el Excel como las diapositivas, en el apartado de Excel y YouTube. Aquí vamos a encontrar material totalmente gratuito de cursos que se han impartido de igual manera gratis. Muy bien, ahí está declaración anual de personas físicas, declaración anual de personas morales, el aplicativo de la DIOT, reciclo moral, reglas misceláneas fiscales. Aquí vamos a cargar el material, perfecto. Miren, yo quiero descargar este material, le doy clic ahí. Aquí pueden ver el curso de manera gratuita y luego aquí pueden descargar el material de manera gratuita. Y ya con eso ustedes van a descargar, ahí le dan en descargar. Y todo el material, artículos, papeles de trabajo que les muestre el día de hoy, lo vamos a estar subiendo al término de la sesión. Y ahí ustedes ya pueden disponer del material. Perfecto. En un momento más les vamos a compartir el enlace para que puedan descargar el material. Obviamente les vamos a compartir el enlace de nuestra página web y tienen que entrar al apartado de Excel y YouTube. Miren, denme un segundo porque creo que ya me enviaron los escritos. Cuando tuve dos patrones de manera no simultánea, cuando únicamente tuve ingresos por salarios y cuando esos ingresos no excedieron de 400,000 pesos, pues prácticamente es así. Tenemos que colocar aquí en el escrito a la administración general más cercana a mi domicilio. Perfecto, a mi domicilio fiscal. Perdón, en este caso la administración desconcentrada más cercana a mi domicilio fiscal, es la que va aquí arriba. Obviamente Ciudad de México con fecha y bueno, asunto aclaración de declaración anual. En este caso, porque el SAT me está indicando que tuve dos o más patrones. Posteriormente, bueno, ya se hace la aclaración, se tiene que poner aquí la razón social, el RFC y un correo electrónico para oír y recibir notificaciones. Y posteriormente ya se hace la aclaración, se pone la base legal y bueno, posteriormente se firma y se envía a través de mi portal. Ese también lo voy a cargar a la página web para que lo puedan descargar, un modelo de escrito libre en el, si yo me encuentro en el supuesto de que tuve ingresos por dos o más patrones. Regresando al tema, el plazo para reclamarme aguinaldo es de un año. ¿A qué me refiero con esto? Alan Becerra, yo renuncié el 9 de agosto del 2025 y no cobré mi finiquito. Me fui de la empresa, les di las gracias, pero ya no regresé a cobrar mi finiquito. Lo puedo cobrar en noviembre del 2025, lo puedo cobrar en enero del 2026. Esa sería la pregunta. Cuando mi renuncia fue el 9 de agosto del 2025, el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo me dice que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente
a la fecha en que la obligación sea exigible. Quiere decir que el 10 de agosto será el día siguiente a partir de que esa obligación sea exigible. O sea, yo tengo derecho como trabajador de pararme la empresa hasta el 10 de agosto del 2026 a cobrar mi aguinaldo, de que me finiquiten por concepto de que estuve elaborando en 2025. Tengo un año. Así lo establece el 516 de la Ley Federal del Trabajo. Las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones de que se consignen en los artículos siguientes. Perfecto. Y bueno, aquí ya nos va indicando. Entonces, es el ejemplo que yo les indicaba. Aunque el trabajador no lo haya cobrado de manera inmediata, él tiene un año para exigir ese aguinaldo. Aspectos laborales del aguinaldo. Plazo que tiene el trabajador para exigir su pago. Aquí tenemos una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el cual nos está indicando el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción para demandar su pago inicia a partir de la fecha en que sea exigible. O sea, va a tener un año a partir del día siguiente para que él tenga ese derecho de ir a cobrar el aguinaldo. Y de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe cubrirse antes del 20 de diciembre. De esta manera, la exigibilidad para el pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente de la fecha apuntada y si bien en términos del numeral 516 de la citada ley, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Se concluye que si se demanda el pago del aguinaldo, el derecho para solicitar que se cubra nace a partir del 21 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Esto es cuando mi patrón se hace pato y no me da mi aguinaldo, la fecha límite en ley dice antes del 20 de diciembre. O sea, en la ley federal del trabajo viene antes del 20 de diciembre. Y el día siguiente del 20 va a ser el día hábil que se va a poder exigir esa cuantía, ese pago de aguinaldo. Por eso aquí mismo nos indica la jurisprudencia que el derecho para solicitar ese pago del aguinaldo será a partir del 21 de diciembre y bajo ese mismo tenor, el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción para demandar su pago inicia a partir de esa misma fecha y vamos a tener un año. ¿Perfecto? ¿Para qué? Para poder en todo caso demandar al patrón de que no me ha pagado mi aguinaldo. Yo voy a tener esa periodicidad. Con fundamento, bueno, está la jurisprudencia, sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Bueno, por aquí también tenemos el fundamento, que aquí está la jurisprudencia, que están los amparos y aspectos laborales del aguinaldo, la cuota diaria, determinación del salario para su cuantificación, emitido por la Suprema Corte. Aguinaldo, salario que debe servir de base para su pago. Perfecto. El aguinaldo es una prestación prevista en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo ordenamiento fija las condiciones mínimas para su otorgamiento y establece su pago con base en el salario del trabajador, el cual para efecto de su cuantificación es el ordinario, de acuerdo con el numeral 82 de la citada legislación, se conforma con la cuota diaria, la cual debe entenderse, incluye todas las prestaciones que percibe el trabajador diariamente de manera regular e invariable por la labor que realiza. Perfecto. Entonces se debe de considerar el salario ordinario. Debe de considerarse para el pago del aguinaldo el relativo al último precepto, es decir, la cantidad con que se retribuye al obrero por su trabajo de manera diaria. ¿A qué me refiero con esto? Se debe de tomar como base de salario el último precepto, o sea, el último salario ordinario del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pensar que Alan Becerra tuvo modificaciones de salario. Yo ganaba 1,000 pesos, perfecto, de manera diaria. Pero luego, con fecha 10 de mayo, me hacen un incremento del 10%. Ya no voy a ganar 1,000 pesos, ahora voy a ganar 1,100 pesos. Al cálculo del aguinaldo, el salario que se deberá de tomar en cuenta para la determinación de este mismo será el último precepto que haya recibido el colaborador.
o sea, hace los 1,100 pesos. Así lo establece la siguiente jurisprudencia. Aquí está, con tesis tercera del primero circuito del Tribunal 116 Laboral. Perfecto. Entonces, vamos a pasar por aquí a unos casos prácticos, por favor. Los aspectos laborales del aguinaldo. Las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones de carácter legal previstas en los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ordenamiento que fija las condiciones mínimas para su otorgamiento y que establece su pago con base en el salario del trabajador, el cual para efectos de su cuantificación es el ordinario, de conformidad con el numeral 82 de la citada legislación debe integrarse con la cuota diaria más todas las prestaciones que perciba el trabajador diariamente, a pesar de que en una contratación colectiva o en las condiciones generales de trabajo se aluda a conceptos diversos de salario. ¿Perfecto? Entonces, es el salario diario ordinario, es el salario ordinario. En este caso, si yo gano de manera mensual 30,000 pesos, eso se va a dividir entre 30 días para yo determinar mi salario diario ordinario, mi salario ordinario. Ahora bien, vamos a entrar al siguiente caso práctico. Denme un segundo, por favor. Aquí en el tema del cálculo del aguinaldo, en lo que va abriendo el archivo, voy comentando el siguiente artículo. ¿Qué días se deben de considerar para el cálculo del aguinaldo? ¿Qué días se deben de considerar y qué días no se deben de considerar para efecto de un cálculo de el aguinaldo? Como se comenta anteriormente, si el trabajador completó un año de servicios, tiene derecho a un aguinaldo de cuando menos 15 días de salario. Si no completó un año de servicios, tiene derecho a un aguinaldo proporcional al tiempo laborado en relación con el total del día de años en el calendario. Como ya lo vimos hace un momento, aquí Alan Becerra trabajó del 1 de enero del 2025 al 9 de agosto del 2025, laborando 221 días y tocándole una proporción de 9,082. ¿Qué quiere decir? Que me van a pagar en días 9,82. La ley me dice que son 15 días por lo menos cuando se haya elaborado un año completo. Como yo trabajé un año incompleto, o sea, un ejercicio irregular, me corresponde una proporción de 9,082 días. Muy bien. Los patrones pueden otorgar más de 15 días de aguinaldo si así lo acuerdan con sus trabajadores. La ley no marca una limitante. Si no está prohibido, está permitido. O sea, la ley me estipula que por lo menos son 15 días, pero no me marca un tope en cuántos días yo le pueda pagar al trabajador de aguinaldo. ¿Excelente? O sea, si yo le quiero pagar 30 días, adelante. Si quiero pagar 50 días, adelante. No hay un tope en días que se tengan que pagar. Para determinar los días laborados por un trabajador, deben considerarse los listados a continuación, aun cuando sean días no laborados. Quiere decir que si yo no laboré por alguna de las siguientes razones, causas o circunstancias, se debe de computar como día laborado para efecto del cálculo de mi aguinaldo. Me refiero, si yo tuve incapacidad por riesgo de trabajo, si yo tuve incapacidad por maternidad, si yo tuve permiso con goce de sueldo y si tuve privación de la libertad cuando se hubieran obrado en defensa del patrón, si yo me encuentro en alguno de estos supuestos, aún así se tiene que computar el plazo de esos días para la determinación de mi aguinaldo. Mi incapacidad por maternidad, si no me equivoco, son 6 o 7, son 7 semanas antes de dar a luz y 7 semanas posterior, una vez que el bebé llega a nacer. Entonces estamos hablando de 84 días que no voy a laborar por concepto de incapacidad por maternidad. Aunque no estoy laborando esos 84 días, sí se deben de computar esos días para efecto del plazo de mi aguinaldo. Ahora bien, si yo tengo o yo me encuentro con trabajadores que tuvieron incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo, faltas no justificadas o privación de la libertad cuando se hubiera obrado en defensa del patrón, aquí sí se va a descontar. Si Alan Becerra, yo tengo aquí es muy importante sacar un reporte en nuestro programa de nómina
o nuestro control interno en el tema de las faltas. Perfecto. Alan Becerra tuvo faltas injustificadas. ¿Qué quiere decir? Alan Becerra tuvo faltas que no justificó en todo el año, 5 faltas injustificadas. Quiere decir que los ya elaborados no van a ser 221 días. A los 221 días, yo le voy a disminuir 5 días. Perfecto, ahí está. Y en días laborados van a ser 216. Nótese cómo si bajó la proporción. Antes le iban a tocar 9 punto y fracción de días. Ahora, por esos 5 días que tuvo como faltas injustificadas, le van a tocar 8.87 días. Es lo que muchas veces al momento de hacer la determinación de un cálculo, pues no se toma en cuenta, pero la ley sí me lo permite. Hombre, vamos a hacerlo aquí tal cual. Vamos a hacerlo sin considerar faltas injustificadas. Miren, esos 5 días va a afectar en un pago menor de aguinaldo de 205 pesos. Perfecto. Por esos 5 días que tuviste como faltas injustificada, vas a recibir un aguinaldo menor por una cantidad de 205 pesos con 48 centavos. Si tuve incapacidad por enfermedad general, si tuve permiso sin goce de sueldo, también se va a considerar para efecto de disminución de los días que se hayan laborado. Ahora bien, lo que comentábamos sobre el incremento del salario mínimo a lo largo de los ejercicios fiscales es lo siguiente. Zona libre, un segundo, acá está. El salario mínimo para el 2021 fue de 213.39 pesos diarios y para el resto del país 141.70. 2021, 141.70 y la UMA de 89.62. 2022 hay un incremento, pasamos de 141 a 172 y región fronteriza norte de 213 a 260. 2023 pasamos de 172 para el resto del país a 207 pesos. Y en región fronteriza norte, 2022 tuvimos 260 pesos y 2023 312 pesos. 2024 el salario mínimo es de 248 pesos, resto del país, a comparación del 2023 de 207 pesos. Y región fronteriza norte, 374, 2024, 2023, 312 pesos. Para 2025, el incremento es de 270, el salario mínimo para 2025 es de 278.80 y región fronteriza norte 419.88 y el valor de la UMA 113.14. O sea, del 2021, de 141 al 2025, incrementó prácticamente lo doble, de 141 a 278 pesos. Bueno, sí hubo un incremento considerable, 130 pesos aproximadamente. O sea, sí hay un incremento considerable que se puede observar ahí. En 2021 140, 100 y 100, sí, prácticamente fue casi lo doble para 2025. Ahora, vamos a hacer el cálculo de aguinaldo con un salario mínimo, con alguien que perciba un salario mínimo. Y de aquí vamos a desprender lo siguiente. ¿Cómo se calcula el ISR cuando yo percibo un salario mínimo? ¿Y qué va a pasar con mi aguinaldo? Porque hay información que se indica, que nos indica o que se está publicando de manera incorrecta, es desinformación, que ya voy a pagar ISR por mi aguinaldo. Perfecto, como si fuera un nuevo impuesto que acaba de surgir, pero esto siempre ha estado en ley. Lo que pasa es lo que yo quiero dar a entender, es que ha habido un incremento considerable en los salarios mínimos y esto me va a ocasionar que obviamente el aguinaldo ya supere lo que la ley me exenta en ISR por concepto de determinación de aguinaldo. Pero bueno, vamos a verlo. Yo voy a poner que yo gano el mínimo, 278.80. Perfecto, voy a marcar la línea en color naranja. 278.80 pesos diarios. Ahí está. Yo trabajé todo el año completo.
Vamos a ponerla aquí, 31 de diciembre del 2025. O sea, trabajé los 365 días. Factor uno. Quiere decir que uno es que trabajé el 100% del año. No tuve faltas injustificadas. Me presenté a laborar de manera completa. Aguinaldo son 4,182 pesos. Y lo podemos comprobar de manera muy sencilla. ¿Cómo se comprueba? De la siguiente manera. 15 días que me va a dar de aguinaldo mi patrón se multiplican ni más ni menos que por el salario mínimo. Mi salario mínimo es de 278 por 15, me va a dar como resultado 4,182 pesos. Es lo que yo voy a pagar de aguinaldo. Perfecto. Ahora vamos a hacer el comparativo. Vamos a hacer el cálculo de aguinaldo de un 2021 a un cálculo de aguinaldo a un 2025 con los datos del 2021 y con los datos del 2025 para que podamos compararlo. Creo que sería interesante. En 2021 teníamos un salario mínimo de 141,70. Aquí está. Vamos a poner que igual se trabajó todo el año. 31 de diciembre de 2025. Está. Vamos a ponerle. En 2021 el aguinaldo que me correspondía con base al salario mínimo eran 2,125. Ahora en 2025 es de 4,182. El artículo 93, fracción décima cuarta de la ley del impuesto sobre la renta, me indica lo siguiente. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. En ley, vamos a encontrar que va a estar exento 30 veces el salario mínimo, pero por decreto, todo lo que haga referencia a salario mínimo para efecto de contribución se va a considerar la UMA, unidad de medida y actualizada. En un segundo les comparto el decreto que así lo establece. Aquí está. Estoy aquí abriendo unos artículos que vamos a ir ocupando un poquito más adelante en materia de retención sobre el ISR del salario mínimo. Y bueno, denme un segundo, y acá está. Y bueno, aquí está el decreto por el que se expide a la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, la UMA. Perfecto, la iniciativa y cuando fue aprobado el 27 de abril del 2016, en el cual nos indica, bueno, aquí está, mire, iniciativa con proyecto de decreto se expide por la ley para determinar el valor de la UMA presentada por la Cámara de Diputados y bueno, aquí mismo nos indica que a lo que haga referencia al salario mínimo general se va a ocupar o va a sustituir en valor de la UMA. En virtud de lo anterior, la UMA fue creada para dejar de utilizar el salario mínimo como instrumento de desindexiación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo, ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser eficiente para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia. Bueno, aquí ya nos está indicando que cabe mencionar que el valor de la OMA, de acuerdo con el segundo transitorio del decreto, es el equivalente al que tenía el salario mínimo general vigente y de manera diaria para todo el país. Perfecto. De igual manera les comparto este documento. Bueno, lo subimos a nuestra página web para que lo puedan descargar. Bueno, aquí ya lo va explicando con mayor detenimiento. Regresando al cálculo, el aguinaldo va a estar exento 30 veces el valor de la UMA. Aquí en el papel de trabajo en Excel, aquí arribita del rectángulo verde, parte superior derecha, vamos a poner el valor de la UMA. El valor de la UMA que yo voy a ocupar para 2025 es de 113,14. Lo colocamos. Perfecto. Quiere decir que el aguinaldo va a estar exento para 2025, 3,394,20. Y que si yo gano el salario mínimo,
¿Quieres tener acceso a nuestra membresía Gold Fiscal, en donde estaremos impartiendo 15 cursos de manera mensual, así como sesiones totalmente exclusivas en materia de dudas fiscales todos los días martes y tener acceso a todo nuestro contenido en materia de cursos de todos los temas, en materia fiscal, nómina, seguridad social, impuestos, personas físicas y personas morales, así como la integración a nuestro grupo de WhatsApp de apoyo, en donde de manera diaria estamos subiendo contenido totalmente actualizado, artículos, jurisprudencias, materiales. Para mayores informes a los números que están apareciendo en este momento en pantalla, pregunta por nuestra membresía Gol Fiscal 2025. Continuamos. Me va a corresponder un aguinaldo de 4,182 pesos. Quiere decir que aunque yo gane el salario mínimo, el aguinaldo va a ser mayor a lo que la ley me permite exentar por concepto de aguinaldo. Quiere decir que yo voy a tener un remanente, o sea, yo voy a tener un aguinaldo grabado de 787 pesos con 80 centavos. Es lo que va a grabar para efecto de impuestos sobre la renta. Muy bien. Ahora, el de arriba es el cálculo del 2021. En 2021 el valor de la UMA era de 89,62. Es muy sencillo, aquí voy a modificar mi papel, 89,62 por 30 es lo que quería mostrarles. En 2021, aunque yo ganara el salario mínimo, mi aguinaldo era de 2,125 pesos. Y la ley me exentaba el aguinaldo 30 veces el valor de la UMA, que era 2,600, aquí está, 88 pesos. Quiere decir que el aguinaldo para trabajadores con salario mínimo estaba totalmente exento. O sea, no se pagaba ISR. Ahora, a raíz de los incrementos al salario mínimo que se han venido generando año tras año, pues obviamente ya llegó el momento en que el aguinaldo con salario mínimo excede las 30 UMAS, que es lo que está exento, por lo cual se va a pagar un ISR de 85 pesos. Y ahorita, bueno, vamos a sacar la determinación y vamos a aplicar tarifas. Este papel les va a servir a todos. Les recomiendo que nada más vayamos actualizando tarifas año con año también. Perfecto, si es que hay modificación en tablas. Pero ahí está el papel de trabajo. Entonces, este es el motivo del por qué ahora sí voy a pagar ISR sobre el aguinaldo con salario mínimo. No es que sea un impuesto nuevo, no. Este impuesto siempre ha estado establecido en ley, artículo 93, fracción décima cuarta, artículo 174 de la ley del impuesto sobre la renta. Perfecto, en este caso sería ahí el reglamento. 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. La mecánica, el procedimiento siempre ha estado. Lo que pasa es que con los incrementos, ahora sí sale un ISR. A ver, denme un segundo. Ok, perfecto. Sí, es correcto, Debbie. En la parte exenta se aplican UMAS por decreto. Muy bien, ahí la ley te va a decir salarios mínimos, pero se aplican UMAS. ¿Estamos todos de acuerdo? Y en el papel de trabajo que se les va a compartir, la UMA ustedes la tienen que actualizar año con año aquí arriba. Ahí ustedes van a cambiar el valor de la UMA 2025, ahí está. Cuando sea 2026, obviamente van a poner la UMA del 2026. Y obviamente otra recomendación que yo los invito a que vayan cambiando también tarifas año con año. Y el papel ya está formulado para que puedan calcular hasta 999 trabajadores en materia de determinación de aguinaldo. Perfecto, claro que sí, no hay nada. Ahora, lo que yo les recomiendo siempre, valídenlo con un papel de trabajo. Obviamente aquí estamos utilizando en Excel. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos visto en cursos, en sesiones pasadas, que yo puedo nutrir a mi programa de nómina, pero que mi programa de nómina muchas veces no me da el monto exacto a pagar de aguinaldos. Entonces, ahí es un problema en que muchas veces, no sé, en mi aplicativo me pueda dar un ISR de 200 pesos cuando el ISR es de 180 pesos. Entonces, hay que validarlo porque muchas veces el programa no contempla la información exacta o no se nutre
de manera correcta o trae algunas fallas en problema de fórmulas. Miren, les muestro rápido un ejemplo. Este es de una asesoría que tenemos, en donde el salario, aquí está, a ver, denme un segundo, ya se trabó en mi WhatsApp. Pero bueno, ahora, del tema del salario mínimo, denme un segundo, miren, esto es lo que les comento. Verifiquen bien sus programas de nómina. Perfecto. ¿Por qué? Miren, este es un programa de nómina en donde me indica que vacaciones son 2.33 cuando las vacaciones tenían que ser 2.00. Quiere decir que me está dando vacaciones en exceso. Y eso es un problema del mismo programa de nómina. Puede ser cómo se nutrió la información, puede ser algún error de fórmulas. Ya cuando se hace el cálculo en Excel, ya de manera manual, pues ya nos dan datos diferentes. Perfecto. Entonces, bueno, es ahí una pequeña recomendación que yo les puedo dar en cuestiones de aplicativo. El artículo 174 del reglamento es a lo que vamos a pasar en este momento, Luis, que es el procedimiento del cálculo del ISR. Aquí está, mira, 174 del reglamento. Tratándose de la remuneración por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, plenas dominicales y vacacionales a que se refiere el 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponde conforme a lo siguiente. El artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos indica la mecánica para determinar el ISR por concepto de aguinaldo, que más adelante lo vamos a pasar a ver, Luis. No, gracias. Y para subsidio para al empleo solo acumularía la parte grabada del aguinaldo. Ok, Osvaldo. Para el subsidio para el empleo, mira, vamos a ver lo que es lo que nos dice. Aquí está, ajusta el subsidio para el empleo. Aquí está, mira, subsidio para el empleo. Para poder ser claro también. En este sentido, con el subsidio para el empleo, el límite máximo de ingresos para aplicar el subsidio para el empleo se eleva a 10.171 mensuales, ampliando su alcance a más trabajadores. ¿Perfecto? Entonces, aquí nos está indicando que decreto que se señala para reflejar el incremento al 2025 en porcentaje, bueno, aquí también hay un incremento. En ese sentido, el límite máximo de ingresos para aplicar el subsidio se eleva a 10.171 mensuales. Muy bien, aquí está. Y mira, quiero mostrar este otro. Denme un segundo, por favor, lo descargo por acá. Voy a descargar otro artículo que les quiero mostrar en relación al subsidio para el empleo. Se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores que hace referencia al artículo primero de este decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan, aquí me está haciendo la aclaración, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta, perdón, correspondiente al mes de calendario que se trate, no exceda de 10.171 pesos. Ingreso que sirva como base gravable para efecto del ISR, por lo cual sí, para el subsidio para el empleo, lo que se va a contemplar en este caso sería el excedente, sería lo que grabaría, los 787 pesos con 80 centavos. Osvaldo, bien, no sé si quedó aclarado, ahí está la respuesta. No de nada, Osvaldo. Pero denme un segundo, voy a cerrar algunos documentos que ya no voy a necesitar para. Entonces vamos a pasar antes de pasar al procedimiento, esto ya también lo hemos mencionado en sesiones pasadas. ¿Qué pasa con ese trabajador que gana el salario mínimo? Es Alan Becerra, 278.80. ¿Se le deberá efectuar retención de ISR a su recibo de nómina? Independientemente, yo puedo ganar o yo puedo cobrar de manera semanal, de manera decenal, de manera catorcenal, de manera quincenal, de manera mensual, pero yo estoy percibiendo un salario mínimo general. ¿Me tendrá que efectuar mi patrón retención de ISR? Y esto derivado a diversas opiniones, que también es totalmente respetable, de diversos colegas, en el cual llegan a decir muchos colegas que sí se tiene que efectuar una retención, aunque sea salario mínimo, otros
que no se le retiene en el recibo de nómina, pero sí se hace un entero. Entonces, a mi punto de vista, y como lo marca el 96 y 97 de la ley, perdón, de la ley del ISR, y también voy a mostrar ley del Federal del Trabajo y Constitución Política, el artículo 96 dice que quienes hagan pago por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retención y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Perfecto. Perciban un salario mínimo general. Aquí el tema, esto es hablando de una remuneración por sueldos y salarios, que hay que separarlo. Ya vimos que ahorita en cuestión de aguinaldo, sí va a haber una retención de ISR, aunque yo tenga el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 93, fracción décima cuarta, me dice que el aguinaldo sí va a estar exento 30 veces el valor de la UMA, que son 3,394 pesos y a ti de aguinaldo te va a corresponder 4,182, por lo cual por el excedente que son 787, si me vas a efectuar una retención, tu patrón le vas a efectuar una retención al trabajador y posteriormente, patrón, lo vas a enterar al SAT. Perfecto, ahí está. Y a los trabajadores que ganen salario mínimo, no les vas a efectuar retención. O sea, no va a haber retención de ISR. Y por acá está, tengo por aquí este artículo. ¿Cómo se calculará el ISR al salario mínimo en 2025? No cabe duda que el salario mínimo, bueno, ya, hay un incremento importante, ahora es de 278,80 y no se van a efectuar retenciones. Miren, aquí está el cálculo del ISR a un salario mínimo. Yo sé que no se va a efectuar retención, pero aquí se está haciendo el cálculo. Ahí está la base gravable y ahí está el impuesto que se va a pagar. 117 pesos con 97 centavos en caso de que le apliquemos tarifas del artículo 96. Esa sería la retención que yo le tendría que hacer. 117 pesos. En este caso, el trabajador que percibe un salario mínimo general le resulta un impuesto a cargo de 117,97. No obstante lo anterior, como se ha mencionado anteriormente, la propia ley del ISR establece que no se debe efectuar retención de manera mensual sobre el salario mínimo. Hasta aquí pareciera haber claridad con las normas aplicables y se concluye que a estos trabajadores no se les va a efectuar retención de manera mensual. En este caso, la legislación termina por ser omisa en lo que respecta al cálculo, a ver, aquí está, con lo que respecta al cálculo del impuesto. A ver, aquí déjenme ver, ya se me activó esto de acá. Aquí está. Con lo que respecta al cálculo del impuesto anual del trabajador y no establece ninguna limitante para la retención del impuesto en el cálculo anual. O sea, no lo limita, pero tampoco lo está regulando. O sea, es omisa. La ley me dice que de manera mensual no hay retenciones a trabajadores con salario mínimo, pero en el cálculo, ya llevándolo a un cálculo anual, la ley termina por ser omisa. No se tiene que hacer, a mi punto de vista, tampoco retención en la declaración anual. O sea, no se tiene que hacer un cálculo anual a trabajadores con salario mínimo. ¿Por qué? Porque si yo le hago un cálculo anual, el impuesto que yo le voy a retener va a ser alto. Y esto está violentando a que si yo le hago el cálculo anual, le retengo un impuesto alto y le voy a pagar menos del salario mínimo por efectuarle esa retención en el cálculo anual. Y la ley protege a los salarios mínimos. De acuerdo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. De esto se desprende que el trabajador no puede, por ley, recibir una cantidad inferior al salario mínimo. Por eso es que ni de manera mensual ni de manera anual se tiene que efectuar una retención. Pues si yo le efectúo esa retención, le estaría pagando una cantidad inferior al salario mínimo. Excelente. En este sentido, el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo señala que los salarios mínimos no podrán ser objeto de
compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos. Esto quiere decir que si yo gano el mínimo, únicamente me podrán hacer descuentos, me podrán reducir el salario por los siguientes conceptos. En el caso de que tengo una pensión alimenticia, ¿perfecto? Entonces, ahí tengan mucho cuidado. La otra vez estaba viendo en las noticias que un hombre se junta obviamente con una mujer cuando estos ya tenían, cuando la mujer ya tenía hijos, pero el hijo no era del hombre, entonces él le dio sus apellidos, posteriormente años después se separan y le mete una pensión alimenticia, entonces ahí ya es algo más laboral, nada más hay que tener cuidado en ese tipo de aspectos, pero sí, una pensión alimenticia puede ser sujeto a descuento, aun y cuando yo perciba un salario mínimo. Renta de habitación otorgada a los trabajadores, abonos al Infonavit, si tengo un crédito Infonavit, descuento. Si tengo un crédito Infonacot, descuento. El Infonacot, el crédito Fonacot es que tú puedes pedir préstamo en remuneración, el Infonacot te lo da y posteriormente tu patrón te lo descuenta. Y el Infonavit es para adquirir terreno, es para adquirir casa habitación, es para remodelar la casa habitación que ya tengas. Excelente. Entonces, como puede verse, el salario mínimo no es sujeto de descuento salvo por los casos ahí indicados, de entre los cuales no se contemplan los impuestos. Esto va con la línea de que el salario mínimo no se le tiene que hacer retención mensual y sin que exista razón para no aplicar la misma parte exenta en el cálculo anual. O sea, ni mensual ni anual se le tiene que hacer retenciones al salario mínimo, porque la ley no lo está contemplando. Entonces, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Muchas gracias a todos por su participación. Perfecto. Es correcto, nómina. Si tiene extras, debe de hacer unas retenciones, sí, porque ya no estás percibiendo un salario mínimo. Perfecto. Si tú le pagas un salario mínimo y luego le pagas comisiones, las comisiones graban al 100%, por lo cual ya deberás efectuarle retención de ISR. Hay que ver ahí los conceptos que integran y no integran. ¿Por qué? Porque si yo tengo salario mínimo y trabajo horas extras dobles, las horas extras dobles al tener salario mínimo están totalmente exentas. Si no me equivoco, es el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo. Hay que ver qué tipo de percepciones y ver si están grabadas o si están exentas en su totalidad. Si yo tengo salario mínimo y voy a trabajar horas extras triples, ahí sí ya integran en su totalidad. Sí, mira, aquí está, mira, lo del tiempo extraordinario. Muy bien. Las horas de trabajo que reciben se retribuirán con una cantidad igual. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario mínimo. Muy bien. Entonces aquí está. Tendrán lo que es sin exceder nunca de 3 horas diarias y 3 por semana. ¿Quieres tener acceso a nuestra membresía Gold Fiscal, en donde estaremos impartiendo 15 cursos de manera mensual, así como sesiones totalmente exclusivas en materia de dudas fiscales todos los días martes y tener acceso a todo nuestro contenido en materia de cursos de todos los temas, en materia fiscal, nómina, seguridad social, impuestos, personas físicas y personas morales, así como la integración a nuestro grupo de WhatsApp de apoyo en donde de manera diaria estamos subiendo contenido totalmente actualizado, artículos, jurisprudencias, materiales. Para mayores informes a los números que están apareciendo en este momento en pantalla, pregunta por nuestra membresía Gol Fiscal 2025. Continuamos. Entonces, tendríamos que ver únicamente qué conceptos graban y qué no graban, pero si yo tengo salario mínimo y me van a pagar una comisión, la comisión graba el 100%, por lo cual salario más comisión ya no es un ingreso mínimo, por lo cual sí estará integrado tanto el salario como la comisión y se va a efectuar retención del ISR. Y para efecto del IMSS, pues se tendrá que determinar un salario base de cotización con las aportaciones variables que tenga el trabajador durante el bimestre que se esté ejerciendo. Pero bueno, ahí ya es un tema un poquito más de nómina, ya se tendrá que informar al seguro social las variables y su nueva determinación del salario base de cotización.
pero ahí, bueno, ya se informa de manera bimestral los primeros 5 días del bimestre siguiente. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Regresando del receso, vamos a pasar ya al cálculo. Ya estuvimos viendo el cálculo, partes exentas grabadas, algunos supuestos, qué días sí se consideran, qué días no se consideran para efecto de los días laborados. Ya nos falta lo que es la retención del ISR sobre el aguinaldo, que bueno, es igual un procedimiento sencillo que establece el artículo 174 del reglamento. Me dice Rosalía. A los pensionados se les hace el mismo el cálculo para el aguinaldo. Es correcto, Rosalía, se les hace el mismo cálculo y los pensionados nos tendríamos que dirigir al artículo 93, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual ese artículo nos indica que estarán exentos hasta por un monto de 15 UMAS elevadas al año. Estaríamos hablando cerca de 600,000 pesos que van a tener como ingreso exento por concepto de salarios. Bueno, ahí en todo caso es lo que tendrán exentos. Artículo 93, fracción cuarta. Denme un segundo. Los voy a invitar a los cursos que se van a estar impartiendo a lo largo del mes de noviembre y a lo largo del mes de diciembre. Perfecto. A ver, un segundo. Por aquí tenemos el calendario con todos los cursos. Aquí está. Los invitamos a que tomen, pues estos son los cursos que vamos a estar impartiendo a lo largo de noviembre y diciembre. Ya tuvimos muerte del contribuyente la semana pasada. El día de hoy se prolongó el curso de terminación de aguinaldo. El día de mañana vamos a tener estrategias para obtener la mejor pensión a través del IMSS, a cargo de la actuaria y de la directora de Proyecta Pensiones, Mariana Félix. El día viernes 14 de noviembre vamos a tener al maestro Pepe Soto en cierre anual de nóminas. No se lo vayan a perder. Ahí también estaremos viendo el cierre de nóminas. Perfecto, cierre anual de nóminas. La siguiente semana tenemos al maestro José Antonio González Castro, cierre anual de personas morales, sábado 22, Cuca, Cufín y Ufín y reparto de dividendos. El 24 tenemos pérdidas fiscales, personas físicas y morales. El miércoles 26, cierre anual personas físicas. El viernes 28, cierres contables con base a normas de información financiera, personas físicas y morales. Vamos a tener el jueves 11 de diciembre plataformas tecnológicas y vamos a terminar con papeles de trabajo en Excel, personas físicas y morales. También recordarles que los días martes vamos a tener tu consultorio fiscal, 4, 11 y 18 de noviembre. De hecho, hoy nos vemos más al ratito en materia de tu consultorio fiscal. Y el día 2 y 9 de diciembre también vamos a tener tu consultorio fiscal. Tu consultorio fiscal es una sesión en donde ustedes se podrán conectar y podrán expresar sus dudas de manera abierta. Los expositores que estén de invitados en ese momento van a estar respondiendo a las dudas que vaya generando la misma sesión y también ustedes como participantes podrán activar el micrófono y podrán expresar sus dudas de manera abierta, podrán dar retroalimentación o podrán compartir algún fundamento legal o algún caso práctico que ustedes ya hayan tenido. También tenemos por promoción del Buen Fin, tenemos la membresía mensual del mes de noviembre, diciembre. Bueno, por ahí estamos dejando los enlaces para que puedan preguntar si es de su agrado algún curso en específico o si desean parte de nuestra comunidad con alguna de nuestras membresías, ya sea de manera mensual o sea de manera anual. Perfecto. Ahora sí vamos a retomar la sesión, que es lo que nos importa en materia de aguinaldo. Vamos a pasar al procedimiento, a la mecánica de retención de ISR, como lo menciona el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora, aquí nos está indicando la mecánica. La remuneración que se trate se dividirá, se multiplica. Aquí nos indica la mecánica. Vamos al cálculo en Excel. Muy bien. Voy a eliminar esta celda. Esta celda únicamente fue para visualizar el aguinaldo en años pasados y que estaba totalmente exento de ISR. Ya no la vamos a ocupar, entonces vamos a retomar la sesión. Esto es lo que va a estar exento para 2025. 3,394,20, que son 30 veces el valor de la UMA, como lo marca el artículo 93, ley del ISR, fracción décima cuarta. ¿Perfecto? Ahí está. Entonces, aquí yo voy a tener el excedente, que el excedente será
4,182 lo que me va a tocar de aguinaldo menos lo que está exento. Ese será mi excedente. Aquí se puede ver algunos otros casos. Voy a tomar, no sé, como ejemplo este de acá. El trabajador número 8 gana 972 pesos de manera diaria, trabajó todo el año completo, por lo cual le va a tocar un aguinaldo de 14,582 pesos. Perfecto, es lo que le va a corresponder de aguinaldo. Por lo cual, de esos 14,582 estará exento 3,394, por lo cual será grabado, será un ingreso grabado por concepto de aguinaldo la cantidad de 11,188,65, que vuelvo a repetir, es lo que le doy de aguinaldo menos lo exento, es lo que va a grabar. Muy bien, ahora, de aquí tenemos que sacar el siguiente procedimiento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esperen un segundo. Como lo marca el artículo 174 en su fracción primera, me dice que 787 pesos, o sea, el aguinaldo que esté grabado se va a dividir entre 365 días y posteriormente se va a multiplicar por 30,4, o sea, se va a elevar al mes por 30,4. Así lo está determinando el presente artículo 174. Aquí está en la fracción uno. La remuneración que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30,4. Esto nos va a dar una cantidad de 65,61. Ahora bien, la fracción segunda del mismo reglamento nos dice, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes en que se trate, y el resultado se la multiplicará la tarifa del artículo 96. Quiere decir que en este caso, como se puede observar, el salario diario, en este caso mi salario diario ordinario, que es de 278,8, se va a multiplicar por 30,4. Aquí estamos haciendo lo mismo. El salario del trabajador número 8, que es de 972, se va a multiplicar por 30,4, que es de 29,554,58. Ahí está la percepción mensual. A esta percepción mensual se le va a sumar la fracción primera. Entonces aquí es muy sencillo. Determinamos la fracción primera del artículo 174, que es base gravable del aguinaldo, que serían los 787 pesos, entre 365 y se eleva al mes. Y este resultado se va a sumar con mi salario mensual ordinario al mes, o sea, con mi salario al mes. Ahí está ya. Se suman ambas cantidades y me da como resultado una base gravable de 8,541,3. A esta base gravable se le aplica la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son 655 pesos de ISR. Aquí ya están las tarifas, vuelvo a repetir, por favor, vayan cambiando las tarifas, vayan actualizando tarifas. ¿Perfecto? Año con año. El papel de trabajo lo vamos a subir a nuestra plataforma junto con las diapositivas, junto con material adicional y ustedes lo podrán descargar de manera gratuita. Entonces, aquí está el primer ISR que ya determinamos, que es de 655,30. Perfecto. Ahora bien, la fracción tercera, aquí mismo nos está indicando, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que corresponda al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Quiere decir que mi base gravable mensual es de 8,475 pesos. Esta es mi percepción mensual. Muy bien, a esta percepción mensual se le va a aplicar las tarifas del artículo 96. Ahora, a mi percepción mensual se le aplica la tarifa del artículo 96 y me da un ISR, no sé, aquí está un ejemplo de 648 pesos. Y en la fracción tercera me dice, vamos a disminuir ISR por concepto uno
menos ISR por concepto 2 y me da 7.14 pesos. Ahí está, los 7.14 pesos. Al hacer la resta. Esos 7.14 pesos se va a elevar al porcentaje. Muy bien, entonces ahí está, que es la fracción primera entre 7.14%. Y esto me va a dar un porcentaje de el 11%. A ver, aquí está. Déjenlo hago de manera manual para poderlo mostrar. Es este entre este. Se va a dividir 65.61 entre 7.14. Hacemos la... Listo. Miren, corrijo. Se va a tomar como valor 7.14 entre 65.61. Y me da el 11, se eleva a porcentaje y me da 11% para determinar el factor. Así lo está determinando la ley. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar la remuneración a que se refiere este artículo sin deducción alguna a la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Y la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera. Fracción tercera entre fracción primera. Entonces es lo que yo estoy haciendo. Fracción tercera entre fracción primera. De hecho, aquí en el papel de trabajo en Excel lo estoy marcando. Aquí está la fracción tercera. Vamos a ponerla en un color, se pueda visualizar, color amarillo, entre la fracción primera. Y se eleva a porcentaje, que será el 11%. Muy bien, entonces, aquí para determinar el ISR, a la base gravable se le va a aplicar el porcentaje, o sea, el factor, la tasa del factor que es del 11%, y este será el ISR retenido, 85.71. Quiere decir que si yo hago un resumen de aguinaldos, quedaría de la siguiente manera. Aguinaldo que se le va a pagar al trabajador número uno, se le va a pagar 4.182 pesos. Retención de ISR, se le va a retener un ISR de 85.71, neto a pagar ISR, esto menos la retención. Perfecto. Serían 4.096.29 pesos. Que ya sería mi resumen de determinación de aguinaldos, que yo ya voy a poder mandar a mi área de nómina correspondiente para su timbrado. Aquí está. Perfecto. Y aquí ya está el cálculo de aguinaldo de todos mis trabajadores. Como se puede observar, a ese es este que gana casi 1.000 pesos diarios, si le toca un factor del 24%, o sea, se le va a retener 2.631.57. O sea, de 14.500 que se le va a pagar, se le retienen 2.600 y un neto a pagar de 11.951. Entonces me comenta Jesús, ¿cuál es la plataforma? Claro, mira, no sé chicos si me puedan apoyar con el enlace de la página web, si no, mira, yo lo comparto. Aquí está la plataforma, aquí está nuestra página web. Van a entrar a nuestra página web, Consultores Contables de México. Les estoy compartiendo el enlace a todos ustedes. Y van a entrar al apartado de Excel y YouTube. En este apartado de Excel y YouTube, aquí podrán descargar el material de la sesión del día de hoy, que es una sesión totalmente gratuita que Consultores Contables de México trae para todos ustedes. Adicional, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que podamos seguir subiendo contenido de alto valor como este. Si ya tienen membresía, bueno, podrán visualizar todos los cursos que se han impartido a lo largo de ejercicio fiscal 2025 y ejercicios anteriores. Muy bien, pero cabe resaltar que el material de la sesión del día de hoy lo van a encontrar de manera gratuita en el apartado de Excel y YouTube. Entonces, ahí está el tema de la retención de ISR. Recomienda hacer el ajuste anual del impuesto en el aguinaldo. Se puede hacer ahí mismo, Sonia. Yo también recomendaría hacer un cálculo independiente. Muy bien, pero se puede hacer en el cálculo de aguinaldo también, o sea, sin problema.
De hecho, por ahí tengo un artículo que lo menciona y sí, sin problema también se puede ejercer. Dame un segundo, déjame ver si lo tengo por aquí. O sea, yo recomendaría hacerlo independiente, pero hago de aguinaldo buen momento para efectuar el cálculo anual de ISR al trabajador. Ok, denme un segundo porque ya me sacó esta plataforma para dar lectura al artículo y dar mis comentarios. Diciembre es el mes en que los patrones deben efectuar el cálculo del impuesto anual de los trabajadores que no presentan la declaración anual. Esto es porque el artículo 97 de la Ley de Renta en su párrafo cuarto establece que los patrones deben pagar la diferencia que resulte a cargo de los trabajadores a más tardar en el mes de febrero siguiente al año en que se trate y las diferencias a favor de los trabajadores deben compensarse contra la retención del mes de diciembre y retenciones sucesivas. Para cumplir con lo anterior disposición es evidente que el cálculo del impuesto anual debe hacerse en el mes de diciembre y así estar en posibilidades de conocer los saldos a favor que deban compensar en dicho mes. Derivado de lo anterior, es recomendable que antes del pago del aguinaldo, a más tardar el 20 de diciembre, los patrones estimen el impuesto anual de los trabajadores y en caso de resultar a cargo, aprovechen el pago de esta prestación para realizar el descuento que corresponda y evitar así que el trabajador resienta en la última semana o quincena alguna retención que pueda ser superior a la retención habitualmente que se le haría sobre su pago semanal o quincenal. Para efectuar este cálculo, aquí se dan algunas sugerencias. Estimar el total de ingresos que obtendrá el trabajador en el año y efectuar el cálculo del impuesto anual. Una vez determinado el impuesto, se debe disminuir el impuesto que se le haya retenido al trabajador durante todo el ejercicio y también se deberá disminuir el ISR que se estime se causará por el ingreso posterior al aguinaldo, como el pago de las últimas 2 semanas o de la última quincena. Si el resultado de esta resulta positivo, significa que el trabajador tiene un impuesto a cargo, el cual podrá ser retenido del monto del aguinaldo a recibir, como se comenta anteriormente. O sea, si al hacer el cálculo anual le sale una retención adicional al trabajador por concepto de cierre anual, aquí mismo se puede efectuar ISR anual al trabajador. Entonces, puede ser también una recomendación trabajador, para que no resienta el trabajador más adelante en un pago de nómina semanal o quincenal esta misma retención. Vamos a pensar que yo hago el cálculo anual y como por ejemplo sale una retención anual adicional de 250 pesos. Entonces, está tanto la retención del aguinaldo como la retención anual y esta misma se podrá descontar del monto del aguinaldo que se le otorgue al trabajador. Muy bien. Si el resultado de esta resta es negativo, significa que el trabajador tiene un saldo a favor que se podrá compensar contra las retenciones posteriores. Este procedimiento de aprovechar el pago del aguinaldo para realizar el ajuste del impuesto anual no está establecido en ley, pero los patrones lo han adoptado por costumbre y practicidad para realizar este ajuste de ISR anual. Entonces, aquí, para terminar, aquí mismo me está indicando que en ley no establece que el cálculo anual se tenga que hacer en la determinación del aguinaldo. Se podrá. Perfecto, es recomendable, sí, tal vez, porque al darle esa remuneración de aguinaldo, yo le voy a descontar en todo caso ese ISR anual y que el trabajador no lo llegue a resentir. Esto se ha adoptado por costumbre y practicidad para realizar este ajuste de ISR anual. Para aquellos trabajadores quienes no se les vaya a efectuar el cálculo del ISR anual para efecto de retención de ISR por el pago del aguinaldo, pues bueno, ahí ya nos está indicando la guía para determinar ISR por concepto de aguinaldo. Pero bueno, esa sería eh, respondiendo tu consulta. No sé si quedó aclarada. Perfecto, muy bien, y pues no sé, voy a pasar a atender algunas dudas que lleguen a tener. Espero les haya gustado. Esta fue una pequeña sesión que se dio de manera gratuita para toda la comunidad. Tocar algunos puntos importantes en materia de aguinaldo, la retención y mecánica de la retención del ISR, como lo marca reglamento, como lo marca ley, retención a trabajadores con salarios mínimos, bueno, de mi punto de vista, cómo se determinan las partes proporcionales. ¿Qué pasa cuando tengo dos o más patrones a lo largo del año? También se mencionó, conforme lo marca el artículo 182 del reglamento de la ley del ISR. Cabe resaltar que todo este material va a estar disponible en nuestra página web, Consultores Contables de México, en el apartado del CEL y YouTube. Aquí lo podrán encontrar este material para que lo puedan descargar y lo puedan utilizar. Muchas gracias a todos por su participación.
Para asesorías, cotizaciones, ahí está el número de contacto. Lo estoy dejando en pantalla, 55 20 56 44 36. Sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. También invitarlos eh, a los próximos cursos que se van a estar impartiendo. El día de mañana tenemos estrategias para obtener tu mejor pensión ante el IMSS. El día viernes ahí vamos a tener cierre anual de nóminas a cargo del maestro Pepe Soto. ¿Quieres tener acceso a nuestra membresía Gold Fiscal, en donde estaremos impartiendo 15 cursos de manera mensual, así como sesiones totalmente exclusivas en materia de dudas fiscales todos los días martes, y tener acceso a todo nuestro contenido en materia de cursos de todos los temas, en materia fiscal, nómina, seguridad social, impuestos, personas físicas y personas morales, así como la integración a nuestro grupo de WhatsApp de apoyo, en donde de manera diaria estamos subiendo contenido totalmente actualizado, artículos, jurisprudencias, materiales? Para mayores informes, a los números que están apareciendo en este momento en pantalla, pregunta por nuestra membresía Gol Fiscal 2025.